Maze Runner, correr o morir. Capítulo 29. Thomas no se detuvo hasta que la voz se apagó por completo. Se sorprendió al ver que llevaba corriendo casi una hora. Las sombras de las paredes se alargaban hacia el este, pronto llegaría el atardecer y las puertas se cerrarían. Tenía que volver. Entonces se dio cuenta de que se había orientado perfectamente en el tiempo y en el espacio. Sus instintos eran fuertes. Ya era hora de regresar. Pero no sabía si podría enfrentar a la chica otra vez, la voz en su cabeza, todas esas cosas extrañas que había dicho. No tenía opción. Negar la verdad no resolvería nada. Y por más terrible, y rara, que hubiera sido la invasión a su cerebro, siempre era mejor que otra cita con los penitentes. Mientras corría hacia el área, descubrió muchas cosas acerca de sí mismo. Al escapar de la voz, se había ido formando en su mente la imagen exacta de la ruta a través del laberinto, sin siquiera reparar en ello. Durante el camino de regreso, no dudó ni una vez mientras doblaba a la izquierda y a la derecha y atravesaba velozmente esos largos pasillos, a la inversa de lo que había hecho a la ida. Sabía lo que eso significaba. Minho tenía razón. En poco tiempo sería el mejor corredor. Hizo otro descubrimiento. Como si la noche dentro del laberinto no hubiera sido prueba suficiente, comprobó que su cuerpo estaba en muy buen estado. Apenas el día anterior había arribado al límite de sus fuerzas, adolorido de la cabeza a los pies. Se había recuperado muy rápido y corría casi sin esfuerzo, a pesar de que llevaba casi 2 horas en movimiento. No había que ser un genio de las matemáticas para calcular que la combinación de la velocidad y el tiempo empleados implicaba que habría corrido casi medio maratón al momento de llegar al área. Fue en ese momento que lo asaltó la verdadera magnitud del laberinto. Eran kilómetros y kilómetros, con sus muros que se movían cada noche. Entendió finalmente por qué era tan difícil encontrar una salida. Hasta entonces había tenido sus dudas y había llegado a preguntarse por qué los corredores serían tan ineptos. Continuó andando sin pausa, a la izquierda, a la derecha, hacia adelante. Cuando cruzó el umbral del área, faltaban pocos minutos para que las puertas se clausuraran. Completamente agotado, se dirigió directamente a las lápidas y penetró en lo profundo del bosque hasta que llegó al lugar donde los árboles se amontonaban contra la esquina del suroeste. Estar a solas era lo que más deseaba en el mundo. Cuando solo pudo escuchar algunas voces lejanas del área y los ecos débiles del balido de las ovejas y de los gruñidos de los cerdos, el deseo le fue concedido. Ubicó la intersección de los 2 muros gigantes y se derrumbó en el rincón para descansar. Nadie se acercó a molestarlo. La pared del sur finalmente se deslizó para cerrarse durante la noche. Se inclinó hacia adelante hasta que el ruido se apagó. Unos minutos después, con su espalda apoyada cómodamente contra la enredadera espesa, se quedó dormido. A la mañana siguiente, sintió que lo sacudían suavemente para despertarlo. «Thomas, levántate». Era Chuck. Parecía que el chico era capaz de encontrarlo donde fuera. Se enderezó refunfuñando y estiró los brazos y la espalda. Tenía un par de mantas extendidas sobre él. Durante la noche, alguien había estado haciendo de madre del área. «¿Qué hora es?», preguntó. «Ya es muy tarde para el desayuno», respondió, tomándolo del brazo. «Vamos. Tienes que empezar a actuar normalmente, si no las cosas se pondrán peor». Los eventos del día anterior irrumpieron con violencia en su cabeza y sintió que se le retorcía el estómago. «¿Qué me harán?», pensó. «Las cosas que dijo la chica. Eso de que ella y yo les hicimos esto a ellos. A nosotros. ¿Qué significa?». Luego se le ocurrió que podría estar demente. Quizás el estrés del laberinto lo había vuelto loco. De cualquier manera, solo él había oído la voz. Nadie más estaba enterado de las cosas extrañas que Teresa le había contado ni de las acusaciones. Ni siquiera sabían que ella le había dicho su nombre. Bueno, nadie excepto Newt. Y él iba a mantener las cosas de esa manera. Ya estaba todo bastante mal como para arruinarlo más contándoles a los otros que oía voces dentro de su cabeza. El único problema era Newt. Tendría que buscar la forma de convencerlo de que la tensión lo había sobrepasado y que una buena noche de sueño había resuelto todo. «No estoy chiflado», se dijo. Seguramente no lo estaba. Chuck lo miraba con asombro. «Lo siento», se disculpó, poniéndose de pie y actuando lo más naturalmente posible. Estaba pensando. «Vamos a comer, estoy muerto de hambre». «Va», repuso Chuck, dándole una palmada en la espalda. Su amigo habló durante todo el trayecto hasta la finca, pero él no se quejó, eso era lo más cercano a una vida normal que se podía tener en el área. «Newt te encontró anoche y les dijo a todos que te dejaran dormir. Y,
Nos contó a nosotros cuál había sido la decisión del consejo, una noche en la celda y luego comenzar el programa de entrenamiento de los corredores. Algunos larchos abuchearon y otros aplaudieron. Pero a la mayoría pareció importarle un pito. Para mí, es genial, hizo una pausa para respirar y luego continuó. Esa primera noche, cuando alardeabas de que querías ser corredor y todo ese plopus. Zuck, yo me estaba muriendo de risa por dentro. Me decía todo el tiempo, este inútil se va a dar contra la pared un día de estos. Bueno, al final tenías razón, ¿verdad? Thomas no deseaba hablar de eso. Yo solo hice lo que hubiera hecho cualquiera. No es mi problema si Minho y Newt quieren que yo sea corredor. Sí, claro. Deja ya de hacerte el modesto. En ese momento ser corredor no era su preocupación. No podía dejar de pensar en Teresa, en la voz dentro de su mente, en lo que ella había dicho. Creo que estoy muy entusiasmado con eso, dijo, con una sonrisa forzada, aunque le disgustaba la idea de tener que pasarse todo el día solo en el cuarto oscuro, antes de empezar. Ya veremos cómo te sientes después de partirte el lomo corriendo. De todos modos, quiero que sepas que el viejo Chucky está orgulloso de ti. Thomas sonrió ante la satisfacción de su amigo. Si fueras mi madre, repuso, la vida sería perfecta. Mi mamá, pensó. El universo pareció oscurecerse por un segundo. Ni siquiera podía acordarse de su propia madre. Alejó ese pensamiento, antes de que lo consumiera. Se encaminaron hacia la cocina para desayunar algo rápido y se ubicaron en dos lugares vacíos en la gran mesa del interior. Todos los habitantes que entraban o salían observaban de reojo a Thomas. Unos pocos se acercaron y lo felicitaron. Salvo algunas miradas de enojo aquí o allá, la mayoría pareció estar de su lado. Luego recordó a Gally. «Hey, Chuck», preguntó, después de llevarse a la boca una montaña de huevos revueltos, procurando sonar natural. ¿Al final encontraron a Gally? No. Estaba por contártelo. Alguien dijo que lo vio correr hacia el laberinto tras abandonar la asamblea. Después de eso no se supo nada más. Dejó caer el tenedor, no sabía bien qué era lo que había esperado escuchar. De todos modos, la noticia lo dejó aturdido. ¿Qué? ¿Hablas en serio? ¿Entró en el laberinto? Sí. Todos saben que se volvió loco. Algún garlopo llegó a acusarte de haberlo matado ayer, cuando saliste volando hacia allá. No puedo creer, dijo distraídamente, con los ojos fijos en el plato como tratando de entender por qué Gally haría algo así. No te preocupes por eso, hermano. No le cae bien a nadie, excepto a sus pocos amiguitos mierteros. Ellos son lo que te andan acusando. Le resultaba increíble la forma tan normal en que Chuck se refería a todo eso. Hey, es probable que el tipo esté muerto, y tú hablas de él como si se hubiera ido de vacaciones. Chuck puso cara de reflexión. No creo que esté muerto. ¿Eh? ¿Y entonces dónde está? ¿Acaso Minho y yo no éramos los únicos que sobrevivimos una noche allá afuera? Eso es lo que estoy diciendo. Yo pienso que sus amigos lo tienen escondido en algún lado adentro del área. Gally será idiota, pero tampoco tanto como para permanecer en el laberinto toda la noche. Como tú. Tal vez fue exactamente por eso que se quedó allá. Para probar que era capaz de hacer todo lo que yo hice. El tipo me odia, se detuvo un instante. Me odiaba. Bueno, lo que tú digas, repuso Chuck, como si estuvieran discutiendo que iban a desayunar. Si está muerto, lo más probable es que ustedes lo encuentren. Si no, tendrá hambre y aparecerá para comer. No me importa. Todo lo que quiero es un día normal, para relajarme, agregó, mientras levantaba su plato y lo llevaba a la mesa. Entonces tu maldito deseo se hará realidad, intervino una voz a sus espaldas. Al darse vuelta encontró a Newt, que le sonreía. Esa expresión fue como una ráfaga de seguridad, como si el mundo volviera a acomodarse. «Vamos, preso», exclamó. «Podrás disfrutar de un día completo de tranquilidad dentro del cuarto oscuro. Chucky te llevará algo para comer al mediodía». Se dirigió hacia la puerta detrás de Newt. De repente, un día en la cárcel sonaba de maravillas. Nada que hacer salvo sentarse y descansar. Aunque algo le decía que era más probable que Gally le regalara flores que pasar un día entero en el área sin sobresaltos. Capítulo 30. El cuarto oscuro se encontraba en un sitio sombrío entre la finca y la pared del norte del área, escondido detrás de unas matas desiguales de arbustos espinosos, que parecían no haber sido podados en años. Era un gran bloque de concreto alisado toscamente, con una ventanita enrejada y una puerta de madera con un amenazante pasador de metal oxidado,
como salido de la Edad Media. Newt sacó una llave, abrió y le hizo una señal a Thomas para que pasara. Solo tienes una silla y no hay nada para hacer. Disfrútalo. Lanzó un bufido con disimulo mientras entraba y contemplaba el único mueble, una silla horrible y desvencijada con una pata notoriamente más corta que las otras, lo cual tal vez hubiera sido hecho a propósito. Que te diviertas, dijo su compañero, antes de cerrar la puerta. Thomas observó su nuevo hogar, mientras escuchaba el ruido del pasador y de la cerradura a sus espaldas. La cabeza de Newt surgió detrás de la ventanita sin vidrio, a través de las rejas, con una sonrisa en el rostro. Linda recompensa por romper las reglas. Salvaste algunas vidas, Tommy, pero todavía tienes que aprender. Sí, ya lo sé. Orden. Newt se rió. Tú no eres malo, Zank. Pero a pesar de ser amigos, tenemos que manejar las cosas correctamente para seguir vivos. Piensa en eso mientras contemplas la maldita pared. Y después se marchó. Cuando pasó la primera hora, Thomas sintió que el aburrimiento se deslizaba sigilosamente como las ratas por debajo de la puerta. Una hora después quería golpearse la cabeza contra la pared. 2 horas más, y empezó a pensar que cenar con Gally y los penitentes sería mejor que estar sentado en ese estúpido cuarto oscuro. Trató de recordar, pero sus esfuerzos se evaporaban en la niebla del olvido antes de que algo pudiera formarse con nitidez. Por suerte, llegó Chuck con la comida y lo liberó de sus pensamientos. Le pasó un poco de pollo y un vaso de agua por la ventana, y comenzó, como siempre, a hablar hasta por los codos. Todo está volviendo a la rutina, anunció. Los corredores están en el laberinto, los demás se encuentran trabajando. Quizás sobrevivamos, después de todo. No hay señales de Gally todavía. Newt les dijo a los corredores que regresaran enseguida si encontraban su cuerpo. Ah, cierto, Albie ha retomado su vida normal. Parece estar bien, y Newt está contento de no tener que ser más el jefe. La mención de Albie desvió su atención de la comida. Apareció la imagen del líder retorciéndose e intentando estrangularse a sí mismo el día previo. Luego se acordó de que nadie más sabía lo que le había dicho antes del ataque. Pero eso no significaba que Albie lo mantendría en secreto, ahora que se había recuperado. Chuck seguía hablando, pero sus palabras habían tomado un giro inesperado. Estoy medio confundido, güey. Es raro sentirse triste y extrañar la casa de uno, si no tienes ni idea de a dónde es que deseas volver. ¿Captas lo que digo? Lo único que sé es que no quiero estar aquí. Quiero regresar con mi familia donde sea que quede eso, al lugar del que me sacaron. Quiero recordar. Se sorprendió un poco. Nunca había escuchado a Chuck decir algo tan profundo y tan cierto. Te comprendo, murmuró. El chico era muy bajito y Thomas no alcanzaba a ver sus ojos desde la ventana, pero, por su siguiente declaración, imaginó que debían de estar inundados de tristeza, y, tal vez, de lágrimas. Yo solía llorar. Todas las noches. Al escuchar esa revelación, los pensamientos sobre Albie huyeron de su mente. ¿Sí? Como un bebé de pañales. Prácticamente hasta el día en que tú apareciste. Luego me acostumbré, supongo. Aunque estemos siempre esperando huir, esto finalmente se convirtió en mi casa. Yo solo lloré una vez desde que llegué, pero fue cuando casi me comen vivo. Es posible que sea simplemente un garlopo superficial. No lo habría admitido si su amigo no le hubiera confesado antes cosas tan personales. ¿Tú también? Escuchó que Chuck preguntaba a través de la ventana. ¿En ese momento? Sí. Cuando el último penitente terminó de caer por el acantilado, me derrumbé y me eché a llorar, contestó, con el recuerdo todavía muy fresco. Todo se me vino encima de golpe. Estoy seguro de que me hizo bien. No te sientas mal por llorar. Nunca. Parece que te hace sentir mejor, ¿no? Es raro cómo funciona. Pasaron unos minutos en silencio. Se dio cuenta de que no quería que Chuck se fuera. Hey, ¿Thomas? Sigo aquí. ¿Crees que tengo padres? ¿Padres de verdad? Se rió, más que nada para alejar la ola de tristeza que causaba la pregunta. Por supuesto, Larcho. ¿No me digas que tengo que explicarte lo de las flores y las semillitas? Bromeó Thomas, mientras sentía que el dolor le llenaba el corazón. Se acordaba de esa charla, pero no con quien la había tenido. No estoy hablando de eso, exclamó, con una voz muy desanimada. Sonaba baja y lúgubre, como si hablara entre dientes. La mayoría de los tipos que pasaron por la transformación recuerdan cosas terribles de las cuales prefieren ni hablar, lo cual me hace dudar de que me espere algo bueno allá, en mi hogar. Lo que quiero decir es, ¿piensas que es posible que tenga una mamá y un papá que me echen de menos, allá afuera en el mundo, en algún lugar?
¿Crees que ellos lloren por las noches? Conmocionado, Thomas comprobó que sus ojos se habían llenado de lágrimas. La vida había sido tan delirante desde su llegada al área que nunca se le había ocurrido pensar en los habitantes como si fueran chicos reales, con familias de verdad que los extrañaran. Era muy raro, pero ni siquiera había pensado en sí mismo de esa manera. Solo reflexionaba acerca del significado de todo, sobre quienes los habían mandado allí o cómo saldrían alguna vez de ese lugar. Por primera vez, sintió algo por Chuck que lo enojó de tal modo que tenía deseos de matar a alguien. El chico debería estar en la escuela, en su hogar, jugando con los amigos. Tenía derecho a tener una casa y una familia que lo amara, que se preocupara por él. Una mamá que se encargara de que se bañara todos los días y un papá que lo ayudara con la tarea. Detestó a las personas que habían arrancado a ese pobre chico inocente de su familia. Los odió con una pasión que no sabía que un ser humano pudiera sentir. Quería que los mataran, incluso que los torturaran. Deseaba que Chuck fuera feliz. Pero la felicidad había sido extirpada de sus vidas. Y también el amor. Escúchame, Chuck, contestó, haciendo una pausa para calmarse y que no se le quebrara la voz. No me cabe la menor duda de que tienes padres. Lo sé. Suena horrible, pero estoy seguro de que tu mamá está sentada ahora en tu cuarto, sosteniendo tu almohada, observando por la ventana ese mundo que te arrebató de ella. Y sí, te apuesto que está llorando. Con fuerza. Los ojos hinchados, los mocos en la nariz, un llanto como debe ser. No dijo nada, pero Thomas oyó unos ligerísimos gemidos. No debes rendirte, Chuck. Vamos a solucionar todo y salir de aquí. Ya soy un corredor y te prometo por mi vida que te voy a llevar de vuelta a tu habitación. Y tu mamá dejará de llorar. Lo decía en serio. Esa promesa le quemaba el corazón. Espero que tengas razón, dijo Chuck con voz temblorosa. Hizo el gesto del pulgar hacia arriba en la ventana y se alejó. Thomas se levantó y caminó por el pequeño recinto, ardiendo en deseos de cumplir su palabra. Créeme, Chuck, susurró al aire. Te juro que te llevaré de vuelta a tu casa. Capítulo 31. Apenas Thomas escuchó el estruendo y el chirrido de la piedra contra la piedra, anunciando el cierre de las puertas, Albie apareció para dejarlo en libertad, lo cual resultó una gran sorpresa. Escuchó el tintineo del metal de la llave en la cerradura y la puerta de la celda se abrió por completo. ¿No estás muerto, Larcho?, preguntó. Su aspecto había mejorado mucho desde el día anterior y Thomas no pudo evitar observarlo fijamente. La piel ya tenía muy buen color, las venas rojas que atravesaban sus ojos habían desaparecido, parecía haber aumentado como 7 kilos en 24 horas. El líder notó sus ojos desorbitados. Zuck, ¿qué significa esa mirada? Sacudió apenas la cabeza, como si hubiera estado en trance. Su mente funcionaba a toda velocidad, preguntándose qué recordaría Albie y qué diría acerca de él. ¿Qué? Nada. Es alucinante que te hayas curado tan rápido. ¿Estás bien ahora? Flexionó los bíceps. Nunca estuve mejor. Afuera. Obedeció, deseando que sus ojos no pestañearan para no delatar su preocupación. Albie cerró la puerta del cuarto oscuro y bloqueó el pasador de metal. En realidad, no es más que una gran actuación. Me siento como un poco de Ploppus de penitente. Sí, así estabas ayer, repuso Thomas, notando enseguida la expresión dura de Albie. Por las dudas, hizo rápidamente una aclaración. Pero hoy pareces como nuevo. Te lo juro. Puso las llaves en el bolsillo y se apoyó contra la puerta del cuarto oscuro. Bueno, ¿qué charlita tuvimos ayer? El corazón de Thomas comenzó a latir aceleradamente. En ese momento ya no sabía qué esperar de Albie. Sí, me acuerdo. Nuevito, yo vi lo que vi. Se va borrando poco a poco, pero nunca voy a olvidarlo. Fue terrible. Cuando trato de hablar de eso, siento que algo comienza a ahogarme. Ahora las imágenes se están yendo, como si a ese mismo algo no le gustara que yo recuerde. La escena del día anterior surgió fugazmente en su mente. Albie sacudiéndose, intentando estrangularse a sí mismo. No lo hubiera creído de no haberlo visto. A pesar de que temía la respuesta, sabía que tenía que hacer la siguiente pregunta. ¿Qué fue lo que pasó conmigo? Repetías todo el tiempo que me habías visto. ¿Qué estaba haciendo? Albie se quedó con la vista perdida antes de contestar. Estabas con los creadores, ayudándolos. Pero eso no es lo que me alteró. Fue como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. ¿Ayudándolos?
No podía articular las palabras necesarias para averiguar qué significaba eso. Es posible, prosiguió Albi, que los recuerdos que obtenemos a través de la transformación sean falsos. Algunos sospechan esto, yo solo tengo la esperanza de que así sea. Si el mundo es como yo lo vi, dejó de hablar, haciendo un silencio que no presagiaba nada bueno. Thomas estaba confundido, pero siguió insistiendo. ¿Puedes decirme lo que viste que tuviera que ver conmigo? Albi movió la cabeza de un lado a otro. Ni loco, Sank. No voy a correr el riesgo de estrangularme yo mismo otra vez. Es posible que hayan puesto algo dentro de nuestras mentes para controlarnos, igual que nos borraron la memoria. Bueno, si soy un ser maligno, deberías dejarme encerrado, dijo, con expresión seria. Nuevito, tú no eres malvado. Podrás ser un garlopo miertero, pero no eres malo, bromeó, insinuando una ligera sonrisa en su habitual cara de piedra. Lo que hiciste, arriesgando tu maldito pellejo para salvarnos a Minho y a mí, no fue maldad precisamente. No, solo me hace pensar que el suero de los penitentes y la transformación huelen raro. Por ti y por mí, espero que así sea. Thomas se sintió muy aliviado al escuchar que él no era un mal tipo. ¿Eran muy terribles? Me refiero a los recuerdos. Me acordé de cuando era chico, donde vivía, ese tipo de cosas. Y si Dios en persona bajara del cielo en este mismo momento y me dijera que puedo volver a mi casa, miró hacia el piso y sacudió la cabeza de nuevo. Si lo que vi fue real, te juro que me voy a vivir con los penitentes antes que regresar. No podía creer que fuera todo tan aterrador, deseaba que Albi le diera detalles, alguna descripción, cualquier cosa. Pero sabía que el estrangulamiento estaba todavía demasiado fresco en su mente como para hacerlo cambiar de opinión. Bueno, quizás los recuerdos no sean reales. Tal vez el suero es una droga que trae alucinaciones. Thomas sabía que estaba buscando desesperadamente algo a que aferrarse. Albi pensó un minuto. Una droga, alucinaciones, luego hizo un gesto negativo. Lo dudo. El intento había valido la pena. Tenemos que lograr escapar de este lugar. Sí, gracias Nuevito, dijo Albi con sarcasmo. No sé qué haría sin tus charlas de aliento. Ese intento de sonrisa apareció otra vez. El cambio de humor de Albi lo sacó de la melancolía. Deja de llamarme Nuevito. La chica es ahora la novata. Muy bien, Nuevito. Albi lanzó un suspiro y con eso dio por terminada la conversación. Ve a buscarte algo para cenar, tu horrible sentencia de un día ha terminado. Uno fue suficiente, contestó. A pesar de querer respuestas, ya deseaba salir del cuarto oscuro. Además, estaba hambriento. Le hizo un saludo a Albi y se encaminó hacia la cocina. La cena estuvo increíble. Sartén se había enterado de que él llegaría tarde, así que le había guardado un plato lleno de carne y papas, con una nota que avisaba que había galletas en la alacena. El cocinero parecía estar totalmente decidido a mantener el apoyo que le había demostrado en la asamblea. Minho se unió a él mientras comía, para estimularlo un poco antes de su gran primer día de entrenamiento como corredor. Le pasó algunas estadísticas y datos interesantes, cosas en que pensar al irse a dormir. Cuando terminaron, Thomas se dirigió nuevamente al rincón detrás de las lápidas, donde había pasado la noche anterior. Pensó en la conversación con Chuck y se preguntó cómo sería tener padres que le dieran las buenas noches. Varios chicos dieron vueltas alrededor del área, pero en general todo estuvo muy silencioso, como si solo quisieran irse a dormir y terminar el día de una buena vez. No se quejó, eso era exactamente lo que necesitaba. Todavía seguían allí las mantas que alguien le había dejado la noche anterior. Se cubrió y se acomodó, acurrucándose en el confortable colchón de yedra. Los olores del bosque le dieron la bienvenida mientras respiraba profundamente tratando de relajarse. El aire era perfecto. Eso lo llevó a reflexionar otra vez acerca del clima de ese lugar. Nunca llovía ni nevaba, no hacía ni mucho frío ni mucho calor. De no haber sido por el pequeño detalle de que habían sido arrancados de sus familias y amigos y encerrados en un laberinto con una banda de monstruos, eso muy bien podría ser el paraíso. Algunas cosas allí eran demasiado perfectas. Lo sabía, pero no tenía una explicación. Sus pensamientos se desviaron hacia lo que Minho le había dicho durante la cena sobre el tamaño y la escala del laberinto. Él le creyó porque ya se había dado cuenta de lo inmenso que era esa vez que había estado en el acantilado. Pero no podía entender cómo habían podido construir una estructura semejante. El laberinto se extendía por kilómetros y kilómetros. Los corredores tenían que ser casi sobrehumanos para llevar a cabo su tarea diaria. Sin embargo, nunca habían encontrado una salida. Y, a pesar de eso y de lo desesperado de la situación,
aún no se habían rendido. Minho también le había contado una vieja historia, uno de esos extraños y azarosos recuerdos de su vida anterior, sobre una mujer atrapada en un laberinto. Para poder escapar, ella no había levantado nunca la mano derecha de las paredes del laberinto, deslizándola sobre estas mientras caminaba. De esa forma, estaba obligada a doblar a la derecha en todas las esquinas, y las leyes elementales de la física y de la geometría le garantizaban que, a la larga, encontraría la salida. Tenía sentido. Pero no en ese laberinto. Allí, todos los pasillos llevaban de vuelta al área. Tenía que haber algo que se les había escapado. Al día siguiente empezaría su entrenamiento y entonces podría ayudarlos a encontrar ese algo que no habían tenido en cuenta. En ese mismo momento, tomó una decisión. Debía olvidarse de todo lo extraño y de todo lo malo. No iba a detenerse hasta resolver el enigma y encontrar el camino de regreso. El día siguiente. Las palabras quedaron flotando en su mente hasta que por fin se durmió. Capítulo 32. Con una lámpara de mano, Minho despertó a Thomas antes del amanecer y le hizo señas para que lo acompañara hasta la finca. Se sacudió fácilmente la modorra de la mañana, entusiasmado por comenzar el entrenamiento. Se arrastró fuera de las mantas y siguió con ansiedad a su maestro, eludiendo a la multitud de habitantes que dormían en el césped. Los ronquidos eran la única señal de que no estaban muertos. Un levísimo resplandor iluminaba el área, cubriendo todo de sombras de un tono azul oscuro. El lugar nunca había tenido un aspecto tan pacífico. Se escuchó el canto de un gallo en el matadero. Finalmente, Minho sacó una llave de una ranura oculta, cercana a la pared trasera de la finca y abrió una puerta destartalada que conducía a un pequeño depósito de almacenamiento. La curiosidad por saber qué había allí llenó a Thomas de nerviosismo. Mientras Minho iluminaba el lugar, alcanzó a ver cuerdas, cadenas y otros materiales en desuso, hasta que enfocó una caja llena de calzado para correr. Parecía tan normal que casi se echa a reír. Eso que está ahí es el suministro más importante que recibimos, aclaró. Al menos para nosotros. Ellos nos mandan zapatos nuevos en la caja de vez en cuando. Si no tuviéramos calzado bueno, nuestros pies ya estarían destruidos, continuó, mientras se agachaba y revolvía en la pila. ¿Qué número calzas? ¿Número? Pensó unos segundos. No lo sé, contestó, mientras se sacaba uno de los zapatos que venía usando desde su llegada al área. 43. «Guau, Larcho, qué pata tan grande tienes», exclamó, poniéndose de pie con un par de color plateado brillante en las manos. Pero creo que encontré unos de ese tamaño. Güey, creo que podríamos usarlos de canoa. Esos me gustan. Los tomó y salió del cuarto. Se sentó en el piso, impaciente por probárselos. Minho buscó algunas cosas más y luego se unió a él. Estos son solo para los corredores y los encargados, explicó. Antes de que Thomas levantara la vista de su nuevo calzado, un reloj de plástico cayó sobre sus rodillas. Era negro y muy sencillo, no mostraba más que la hora digital. Póntelo y no te lo quites nunca más. Tu vida podría depender de él. Estaba contento de tenerlo. Si bien el sol y las sombras le habían bastado para tener una idea aproximada de la hora, ser corredor posiblemente requeriría más precisión. Se abrochó el reloj a la muñeca y luego continuó ajustándose el calzado. Aquí tienes una mochila, botellas de agua, algo de comida, pantalones cortos, playeras y algunas cosas más, agregó, dándole un codazo. Cuando levantó la mirada, vio que Minho sostenía varios calzoncillos ajustados hechos de un material blanco brilloso. A estos los llamamos calzones de corredor. Te mantienen, todo bien sujeto y confortable. ¿Qué? Sí, ya sabes, tus. Sí, ya caigo en cuenta, dijo Thomas, llevándose la ropa interior y el resto de las cosas. Ustedes realmente han pensado en todo, ¿no es cierto? Cuando te pasas 2 largos años corriendo como un miserable todos los días, descubres que necesitas y lo pides, contestó, mientras comenzaba a llenar su propia mochila. Thomas no podía contener el asombro. ¿Quieres decir que puedes hacer pedidos? ¿Las provisiones que necesitas? Preguntó con incredulidad. ¿Por qué aquellos que los habían enviado a ese lugar habrían de ayudarlos tanto? Claro que podemos. Simplemente arrojamos una nota en la caja, y ahí va no más. Eso no significa que los creadores nos manden todo lo que queremos. A veces sí y a veces no. ¿Alguna vez les pidieron un mapa? Minho se rió. Sí, probamos esa posibilidad. También un televisor, pero no tuvimos suerte.
Me parece que esos garlopos no quieren que veamos lo maravillosa que puede ser la vida cuando no vives en un maldito laberinto. Thomas tenía sus dudas de que la vida fuera tan maravillosa en otro lugar. ¿Qué clase de mundo podría permitir que algunas personas obligaran a unos chicos a vivir de esa forma? El pensamiento lo sorprendió, como si en realidad se hubiera originado en su memoria, un rayo de luz en la oscuridad de su mente. Pero desapareció en un segundo. Terminó de atarse los zapatos y se puso a trotar en círculos, dando saltos para probarlos. Me quedan perfectos. Creo que estoy listo. Minho seguía en el suelo, inclinado sobre su mochila. Levantó la vista con una expresión de disgusto. Pareces un idiota, dando vueltas como una bailarina. Te deseo buena suerte allá afuera sin desayuno, sin comida y sin armas. Sintió un escalofrío. ¿Armas? Exactamente, respondió el corredor y volvió al depósito. Ven aquí, te las mostraré. Minho arrastró unas cajas de la pared trasera. Debajo de ellas había una pequeña puerta trampa. Cuando la levantó, Thomas vio una escalera de madera que descendía en la oscuridad. Las guardamos en el sótano para que tipos como Gali no puedan encontrarlas. Vamos. Los peldaños, que no serían más de 12, crujieron bajo el peso de sus cuerpos. A pesar del polvo y del fuerte olor a moho, el aire frío le resultó agradable. No pudo ver nada hasta que Minho encendió un foco jalando un cordel. La habitación era más grande de lo que había supuesto, tendría unos 10 metros cuadrados. Había muchos estantes alineados en los muros y varias mesas de madera apilables. Todo lo que se encontraba a la vista estaba cubierto por basura de todo tipo. Había postes de madera, púas de metal, grandes trozos de malla, como la que cubre los gallineros, rollos de alambre de púas, sierras, cuchillos, espadas. Una pared entera estaba dedicada a la arquería, arcos de madera, flechas, cuerdas sueltas. Ver todo eso le trajo de inmediato la imagen de Ben recibiendo el disparo de Albi en las lápidas. «¡Guau!», murmuró, y su voz sonó como un ruido sordo en el encierro del sótano. Al principio sintió terror de que necesitaran tantas armas, pero se tranquilizó al ver que casi todas estaban cubiertas por una capa gruesa de polvo. «Usamos solo algunas», aclaró Minho. «Pero uno nunca sabe. Todo lo que solemos llevar encima es un par de cuchillos filosos». Hizo una seña hacia un gran baúl de madera en el rincón, que tenía la tapa levantada y apoyada contra la pared. Cuchillos de todos los tipos y tamaños estaban apilados al azar hasta el borde. Esperaba que la existencia de ese lugar se mantuviera en secreto para la mayoría de los habitantes. «Parece un poco peligroso tener todo esto», dijo. «¿Qué hubiera pasado si Ben venía aquí abajo justo antes de volverse loco y atacarme?» Minho sacó las llaves del bolsillo y se las mostró haciéndolas tintinear. Solo unos pocos afortunados las tienen en su poder. Aún así, deja de quejarte y elige un par. Asegúrate de que tengan buen filo. Luego iremos a desayunar y a buscar provisiones para la comida. Antes de salir, quiero pasar un rato por la sala de mapas. Se sintió muy animado. Había sentido curiosidad por ese edificio desde la primera vez que había visto a un corredor atravesar su amenazadora puerta. Se decidió por una daga corta y plateada con mango de goma y otra con una hoja larga y negra. Su entusiasmo languideció un poco. Aunque sabía muy bien lo que lo esperaba en el laberinto, no quería ponerse a pensar porque necesitaba llevar armas. Media hora después, ya comidos y aprovisionados, se encontraban delante de la puerta de metal ribeteada de la sala de mapas. Estaba desesperado por entrar. El amanecer había irrumpido con toda su gloria y los habitantes ya daban vueltas, preparándose para el día que comenzaba. El olor a tocino flotaba en el aire, Sartén y su equipo se apuraban para satisfacer a decenas de estómagos hambrientos. Minho quitó el cerrojo de la puerta e hizo girar la rueda hasta que un sonoro clic se escuchó desde adentro, y entonces empujó. El pesado bloque metálico chirrió y se abrió con una sacudida. «Después de usted», dijo el corredor, con una reverencia burlona. Thomas ingresó sin decir nada. Un terror helado y una intensa curiosidad se apoderaron de él y casi lo paralizaron. La habitación olía a humedad combinada con un aroma a cobre tan fuerte que casi podía saborearlo. Eso disparó un recuerdo débil y lejano en su cabeza. Se vio de niño chupando las monedas de 1 centavo. Minho apretó un interruptor y varias filas de luces fluorescentes comenzaron a parpadear hasta que se encendieron por completo, mostrando el recinto con todo detalle. Thomas quedó admirado por la simplicidad. De unos 6 metros de ancho, la sala tenía paredes desnudas de concreto. Una mesa de madera estaba ubicada justo en el centro con 8 sillas a su alrededor.
Había pilas de papeles y lápices dispuestos ordenadamente sobre la mesa, delante de cada asiento. Además de eso, la habitación solo contenía 8 baúles exactamente iguales al de los cuchillos en el sótano de las armas. Estaban cerrados, ubicados a la misma distancia unos de otros, 2 en cada pared. Bienvenido a la sala de mapas, dijo Minho. El lugar más alegre que hayas conocido. Thomas estaba ligeramente desilusionado, había esperado algo más impactante. Tomó una gran bocanada de aire. Qué lástima que huela como una mina de cobre abandonada. A mí no me desagrada el olor, repuso, sacando 2 sillas y sentándose en una de ellas. Toma asiento. Quiero que tengas un par de imágenes en tu cabeza antes de que vayamos allá afuera. Minho tomó una hoja de papel y un lápiz y comenzó a dibujar. Thomas se inclinó para observar mejor. Había hecho un gran cuadrado que ocupaba casi toda la hoja. Luego lo llenó de casillas más pequeñas hasta que quedó exactamente igual a un tablero para jugar gato, 3 filas de 3 cuadrados, todos del mismo tamaño. Escribió la palabra área en el centro, y luego numeró los recuadros exteriores del 1 al 8, comenzando por la esquina superior izquierda y siguiendo el sentido de las agujas del reloj. Por último, dibujó unas rayitas aquí y allá. Estas son las puertas, aclaró. Tú conoces las del área, pero hay otras 4 dentro del laberinto que conducen a las secciones 1, 3, 5 y 7. Permanecen en el mismo sitio, pero la ruta hacia ellas cambia cada noche con el movimiento de los muros, terminó y le deslizó el papel a Thomas. Este lo levantó completamente fascinado ante la idea de que el laberinto tuviera semejante estructura, y lo estudió mientras Minho seguía con su explicación. Tenemos el área rodeada por 8 secciones, cada una es un cuadrado independiente e imposible de resolver en los 2 años que llevamos en este maldito juego. Lo único que se parece remotamente a una salida es el acantilado, y no es muy buena a menos que quieras tener una muerte horrible cayendo por él. Minho dio unos golpecitos en el mapa. Las paredes se mueven por todo este lugar al caer la tarde, a la misma hora en que nuestras puertas se cierran. Al menos, eso es lo que pensamos, ya que nunca hemos escuchado ninguna pared que se moviera en otro momento. Thomas levantó la vista, feliz de poder ofrecer un poco de información. La noche en que nos quedamos encerrados allá afuera, yo no noté ningún movimiento. Los pasillos principales que se encuentran justo afuera de las puertas nunca cambian. Los que sí lo hacen son los que están más adentro. Ah, murmuró, y volvió al plano, tratando de visualizar el laberinto e imaginar muros de piedra donde Minho había trazado líneas con el lápiz. Siempre tenemos por lo menos 8 corredores, incluyendo al encargado. 1 por sección. Nos toma un día entero hacer el mapeo de la zona asignada, buscando desesperadamente una salida. Luego regresamos y la dibujamos, usando una hoja distinta para cada día, comentó, dirigiendo la mirada detrás de ellos. Así es como esos baúles están repletos de mapas. A Thomas lo asaltó un pensamiento deprimente y atemorizante. ¿Acaso estoy reemplazando a alguien? ¿Hubo algún muerto? No, solo te estamos entrenando, es posible que alguien necesite un descanso. Tranquilo, hace tiempo que no muere ningún corredor. Por alguna razón, la última afirmación lo preocupó, aunque esperó que no se le notara en la cara. ¿De modo que, les toma todo un día recorrer cada una de estas casillas? Divertidísimo, ¿no? Exclamó Minho y fue hasta el baúl más cercano. Se arrodilló, levantó la tapa y la apoyó contra la pared. Ven acá. Thomas se inclinó sobre el hombro del encargado y echó una mirada. Contenía 4 pilas de mapas que llegaban hasta el borde. Los que alcanzó a ver eran muy similares, un esbozo de un laberinto cuadrado que cubría casi toda la hoja. En la esquina superior derecha, se leía sección 8 seguido del nombre Hank, y luego la palabra día, y un número a continuación. El último decía, día número 749. Al principio, nosotros llegamos a la conclusión de que las paredes se movían hacia la derecha. Desde ese momento, comenzamos a seguir esa pista y a anotar todo. Siempre pensamos que si comparábamos lo que veíamos día tras día, semana tras semana, eso nos ayudaría a descubrir pautas que se repitieran. Y fue así. Los laberintos básicamente se repiten aproximadamente todos los meses. Pero todavía nos queda por encontrar una salida que nos conduzca fuera del cuadrado. Hasta ahora, nunca apareció. Ya pasaron 2 años, comentó Thomas. ¿No están lo suficientemente desesperados como para optar por quedarse afuera por la noche y ver si algo se abre mientras las paredes se mueven? Minho levantó los ojos con una expresión de rabia. Eso es casi un insulto, güey. ¿En serio? ¿Qué?
Estaba perplejo pues no lo había dicho con esa intención. Nos hemos roto el lomo durante 2 años y, todo lo que se te ocurre preguntar es por qué somos tan maricas que no nos atrevemos a quedarnos afuera toda la noche. Unos pocos lo hicieron, muy al principio, y todos aparecieron muertos. ¿Quieres pasarte otra noche allá? Tal vez tengas posibilidades de sobrevivir. Se puso rojo de vergüenza. No, perdóname, dijo. De pronto, se sentía como un pedazo de Plopus. Y realmente estaba de acuerdo. Prefería volver sano y salvo al área todas las noches que tener otra batalla segura con los penitentes. Se estremeció de solo pensarlo. Sí, bueno, masculló Minho, volviendo la mirada hacia los mapas del Arcón, para alivio de Thomas. La vida en el área no será perfecta, pero al menos es segura. Hay mucha comida, estamos protegidos de los penitentes. No podemos pedirles a los corredores que se arriesguen a pasar la noche afuera, de ningún modo. Al menos, no todavía. No, hasta que estos planos nos den alguna pista de que podría aparecer alguna salida, aunque sea temporalmente. ¿Y están cerca? ¿Hay algo que estén estudiando? Minho se encogió de hombros. No sé. Es un poco desalentador, pero no sabemos qué más hacer. No podemos confiar en que algún día, vaya uno a saber dónde, tal vez aparezca una forma de escapar. No podemos rendirnos. Jamás. Thomas hizo un movimiento afirmativo con la cabeza, aseverando esa actitud. Por malas que fueran las cosas, renunciar solo las empeoraría. Minho sacó varias hojas del baúl, correspondientes a los mapas de los últimos días. Mientras las hojeaba, fue haciendo algunas acotaciones. Como te estaba diciendo, nosotros comparamos un día con otro, una semana con la otra y un mes con otro mes. Cada corredor está a cargo del mapa de su propia sección. Si tengo que serte sincero, todavía no hemos descubierto nada de nada. Y lo que es peor, no sabemos qué estamos buscando. Esto es realmente una mierda, hermano. Pero nosotros no podemos rendirnos, dijo Thomas de una manera realista, como repitiendo resignadamente lo que Minho había afirmado un momento antes. Había dicho, nosotros, sin pensarlo siquiera, y de pronto se dio cuenta de que ya se consideraba realmente un integrante del área. Tienes razón, güey. No podemos entregarnos, afirmó Minho, mientras guardaba los papeles con cuidado y se ponía de pie. Bueno, tenemos que darnos prisa porque nos entretuvimos un rato largo aquí. Los primeros días, lo único que harás es seguirme. ¿Listo? Sintió que el nerviosismo crecía en su interior y le apretaba las tripas. Ese era el momento que tanto había esperado, ahora iba en serio, no más charlas ni reflexiones. Claro. Nada de, en este lugar. ¿Estás listo o no? Preguntó Minho con una expresión repentinamente dura en los ojos. Thomas le sostuvo la mirada. Estoy listo. Entonces, vayamos a correr.